Chuba, ¿de qué se trata la lucha de muchos años de Cuba por el acceso a la red mundial y qué es el paquete semanal? Veamos cómo el Internet único de la isla sobrevive gracias a métodos artesanales y a la evasión de restricciones. En La Habana es común ver repartidores apresurados entregando no solo comida o paquetes al cliente. El repartidor suele llevar un disco duro. Ofrece al dueño acceso a gran variedad de contenido: películas, videojuegos, series, música y aplicaciones. Además, debido a la complicada historia de Internet en Cuba, no es tan fácil conseguirlo. Esto se llama el paquete semanal. Es un disco duro donde hay 1 terabyte de Internet recién descargado. Para los locales es conveniente, ya que en gran parte de Cuba tener Internet estable y barato es un lujo inalcanzable. El Internet en Cuba comenzó en 1996. En ese año, mientras la crisis económica tras la caída de la URSS aún golpeaba a Cuba, se instaló la primera conexión a Internet en el país, con una velocidad de solo 64 kilobits por segundo. Sin embargo, las malas relaciones del gobierno socialista con Estados Unidos impedían aumentar la capacidad técnica para desarrollar Internet. Muchos en el Partido Comunista sospechaban de su origen estadounidense y lo veían como posible amenaza para el país. Las restricciones no iniciaron al instante. A inicios de los 2000 Internet se expandió rápido en universidades de Cuba, y como la educación superior es muy popular, tanto investigadores como estudiantes comenzaron a usar la red. Los principales cambios ocurrieron en 2002, al prohibirse la venta de computadoras a particulares en la isla, y en 2006, en ese tiempo, el ministro de Informática y Comunicaciones era Ramiro Valdés, leyenda de la revolución y amigo de Fidel Castro desde que compartieron celda. Partidario de métodos duros y represión, logró ser funcionario influyente del régimen. En su nuevo puesto, Valdés promovió agresivamente una ley que prohibía a todas las empresas cubanas usar servicios gratuitos de correo y chat como Gmail y Yahoo. El motivo era que estos recursos podían usarse para espionaje industrial por enemigos estadounidenses. En 2008, en La Habana Vieja, el centro cultural e histórico de la capital, solo quedaba un cibercafé para los ciudadanos. Una pequeña habitación oculta en los pasillos del Capitolio cobraba $3.5 por hora de Internet, una suma impensable para la mayoría de los cubanos, que en ese entonces ganaban en promedio $20 al mes. Para entrar a esos cafés pedían pasaporte y dirección, que el gerente registraba. Si al usarlo alguien escribía palabras prohibidas, usualmente políticas, en un documento o navegador, el funcionamiento de la computadora se interrumpía y en la pantalla aparecía una notificación sobre el cierre del programa por motivos de seguridad nacional. Los funcionarios públicos tenían acceso total a Internet y lo compartían con otros por un pago. El cliente usaba el servicio de noche porque la velocidad era mejor. Asimismo, la computadora más potente de la principal universidad tecnológica de informática fue usada ilegalmente. A través de ella, los estudiantes descargaban de todo, desde programas de televisión estadounidenses hasta artículos o videos que criticaban al gobierno, y luego los compartían con sus conocidos por toda la isla. El acceso inestable a Internet creó un mercado clandestino, y la nueva generación se molestaba más con las autoridades por las restricciones tecnológicas. Se enojaban en silencio, mostrando su molestia en casa o con amigos. Por eso, lo ocurrido el 19 de enero de 2008 en la Universidad de Informática les resultó tan impensable a muchos estudiantes. Ese día, la universidad recibió a Ricardo Alarcón, ex canciller y presidente de la Asamblea Nacional, uno de los más poderosos de Cuba. Mientras hablaba ante la audiencia, el estudiante Elícer Ávila lo interrumpió para cuestionar al funcionario, criticar el régimen cubano y exigir cambios. El estudiante cuestionó por qué los cubanos no pueden viajar, alojarse en hoteles turísticos ni acceder a ciertos sitios web. La franqueza de Ávila sorprendió a muchos y la grabación de su intervención fue quizá el primer video viral en Cuba, principalmente no en Internet, sino por memorias y cables USB entre computadoras. La idea del futuro paquete semanal tomó forma y pronto hubo oportunidades para realizarla. En marzo de 2008, mes y medio tras el discurso de Ávila, en la isla se permitió tener celulares, comprar computadoras y reproductores de DVD.
Los cambios fueron un gesto de buena voluntad de Raúl Castro, quien sustituyó a Fidel Castro como líder del país. La compra y activación en Cuba costaba hasta $120, casi la mitad del salario anual promedio de un cubano. Aún así, la gente hacía fila por los dispositivos. La isla empezó a recibir los cambios tecnológicos que demandaba, aunque lentamente. Cuba no podía instalar cables submarinos, comprar suficientes enrutadores ni conseguir otros equipos de Internet. Las sanciones de Estados Unidos también afectaron la estancación. El Internet satelital resolvía la situación, pero solo parcialmente. Seguía siendo inestable. La solución se encontró en 2011, cuando empezaron a instalar cables desde Venezuela y a comprar equipos a China. Así inició la larga amistad entre Pekín y La Habana. Empresas chinas como Huawei y ZTE proveyeron a la isla todo lo necesario para que funcionara Internet, incluidos routers y tecnologías de bloqueo basadas en DPI. El cable submarino de 1.600 kilómetros desde Venezuela se tendió durante 2 años y en 2013 Cuba obtuvo Internet de fibra óptica. Lento, intermitente y solo para algunos, pero funciona. En 2015, un turista en el centro histórico de La Habana podía ver grupos de personas concentradas en sus teléfonos, sentadas en bancas o bajo árboles en los parques. Todos querían probar los nuevos puntos públicos de Wi-Fi del país. En 2016, La Habana tenía 85 puntos Wi-Fi usados por unas 200,000 personas al día y los precios bajaron. En Cuba, el Internet se cobra por tiempo en línea, no por datos. Ahora el proveedor cobraba $2 en lugar de $4.50. El precio sigue siendo alto para uso frecuente, pero adecuado para tareas sencillas y hablar con la familia. Adolescentes, estudiantes, adultos o personas mayores, todos venían aquí con sus teléfonos inteligentes o computadoras portátiles para captar señal. La banca era para los afortunados. Otros se refugiaban bajo un árbol y grupos de amigos se sentaban en el pasto. Siempre había revendedores de tarjetas de Internet. Usar Internet móvil requiere una tarjeta, pero muchos no quieren hacer largas filas en la oficina del proveedor. A menudo no alcanzan para todos, por eso en las zonas Wi-Fi siempre había revendedores vendiendo tarjetas en el parque. Generalmente costaba el doble, pero podías negociar. También existía otro problema serio. La conexión lenta no soportaba la carga. Iniciar sesión llevaba tiempo. Aunque todo funcionaba, la conexión fallaba y se volvía lenta, desperdiciando el tiempo comprado. En otras palabras, ni siquiera se podía soñar con descargar contenido pesado o ver un video en YouTube en buena calidad. En la realidad, donde las autoridades de Cuba no podían proporcionar a los ciudadanos un Internet de calidad y accesible, la gente por su cuenta. Así surgió el paquete semanal. Gracias al paquete, los cubanos pudieron descargar lo que quisieran de Internet. Más bien, casi todo. Los organizadores evitan el contenido político, religioso o pornográfico para no atraer la atención de las autoridades. En esencia, los contrabandistas mantienen la neutralidad con ellos. Algunos miembros del Partido Comunista también usan el paquete. El negocio del paquete no está prohibido en Cuba, y por eso, la venta de Internet en discos duros es, según medios occidentales, la organización privada más grande del país. En su mejor momento, la mitad de la población de un país de 11 millones de habitantes usaba sus servicios, generando hasta $1.5 millones semanales. La distribución del producto, principalmente por mensajeros, generó empleo para hasta 45,000 personas. Muchos músicos, artistas y cineastas usan el paquete para darse a conocer. Ellos pagan según la tarifa que fija cada vendedor y su contenido aparece en una carpeta especial. ¿En cuál? Depende del pago. Puedes acabar en la más popular, con reality shows y éxitos de taquilla, o en la más barata, donde ponen videos graciosos de animales. Aquí, por ejemplo, está el videoclip de 2020 del grupo La Diosa con una línea característica. Si no estás en el paquete, no existes. Con el avance de las comunicaciones en Cuba, el paquete crece y el cubo pierde relevancia, aunque sigue siendo alternativa para quienes tienen menos recursos o conocimientos tecnológicos. A menudo, los vendedores del paquete instalan la aplicación directamente en el teléfono del cliente o le explican cómo no perderse entre las decenas de carpetas diferentes en el catálogo. ¿Y qué hay de la censura en Internet? Siempre ha acompañado el desarrollo de la red en la isla. Sin embargo,
El mayor reto para el gobierno fue 2 años después de la llegada del Internet móvil y doméstico a Cuba. En verano de 2021, el país tuvo las mayores manifestaciones en 30 años. Miles protestaron en varias regiones por la escasez de alimentos y acciones del Partido Comunista. Las manifestaciones se difundieron rápido en Cuba por redes sociales, ya que 7 millones de cubanos tenían Internet. Las protestas crecieron gracias a transmisiones en vivo en Facebook, donde los manifestantes mostraban lo que pasaba en las calles. Este hecho puede parecer trivial para los habitantes de países con Internet desarrollado, pero era impensable imaginar algo así en Cuba hace apenas unos años. Las protestas surgieron por una grave crisis económica. Las sanciones de Estados Unidos y la pandemia de COVID-19, que frenó el turismo clave para el presupuesto, contribuyeron a esto. Desde entonces, para los cubanos es más común pasar horas en fila por productos básicos como pollo o artículos de limpieza. Tras la primera ola de protestas, las autoridades cortaron el Internet hasta que lograron aplacar a todos. Un mes después de las manifestaciones de junio, las autoridades cubanas prohibieron difundir información falsa u ofensiva en Internet. ¿Y qué pasa ahora? El nivel de penetración de Internet en Cuba aumentó del 40% en 2015 al 70% en 2021. Por sanciones de Estados Unidos, los cubanos no pueden pagar productos extranjeros en Internet y están aislados del sistema financiero global. Por esto, la criptomoneda crece rápido en Cuba y llega a ciudadanos y funcionarios. El desarrollo de Internet en Cuba sigue viéndose seriamente obstaculizado por su alto costo en comparación con los salarios relativamente bajos. Para 2022, en promedio, los locales ganan $163 al mes. Después de las protestas de verano, el destino de Internet en Cuba se volvió mucho menos prometedor. Al confirmar sus antiguos temores sobre el poder de Internet durante las manifestaciones, las autoridades cubanas están listas para actuar con dureza. Reprimieron la resistencia y en enero de 2022 iniciaron procesos ejemplarizantes. Inició el juicio contra más de 60 manifestantes acusados de intentar derrocar al gobierno. Al menos 5 tienen menos de 16 años y más de 620 personas esperan juicio. Cientos de juicios son el resultado de las protestas civiles más grandes contra el Partido Comunista desde 1959. Los participantes en los disturbios pueden recibir hasta 30 años de prisión. ¿Pero podrá el liderazgo de Cuba volver a la estabilidad previa a la era de Internet? ¿O ya no se puede volver a meter al genio en la botella? Compartan su opinión y nos vemos en el próximo episodio en nuestro canal.